En el día de hoy vamos a comenzar con el estudio de Apocalipsis. Vamos a conocer cuál es la autoría de este libro. Bienvenido al canal, soy el pastor Pablo Ortega. Dios está sinceramente interesado en tu familia, en que tú puedas construir hogares felices que amen a Dios. Sí, Dios está muy cerca de tu corazón. En primer lugar, vamos a ver el libro de Apocalipsis. Es una carta, es una profecía. En Apocalipsis 22, 17 dice, Apocalipsis 22, 7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Como ustedes ven entonces, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis o cuando estudiemos la revelación o el libro de las revelaciones, usted debe entender que estamos ante un libro de profecías. Usted también puede verlo en los versículos 7, en el 9, en el 10, en el 18 y en el 19. Todos ellos nos hablan en Apocalipsis 22 de un libro de profecías. Un libro que el Señor ordenó que escribieran. Apocalipsis 22, 7. Y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy un siervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Guardar es obedecer, para el que no lo sepa. En Reina Valera, la palabra guardar está asociada a obedecer. Es decir, el que obedece la palabra de la profecía, de revelaciones de Jesucristo, va a ser bendecido. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. En el libro de Daniel, que también es un libro profético, y en el libro de Ezequiel, dentro de un ratito hablaremos de eso, pero en el libro de Daniel se dice, sella la profecía, porque este es para los tiempos del fin. Mientras que aquí en Apocalipsis se nos dice, no selles. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algo se sellaba, quedaba oculto, quedaba no visible, no podía ser leído hasta que no se rompiera el sello. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Esto es una palabra pública, es una palabra para todos. ¿Bien? Versículo 19. ¿Leímos el 18? No. 18 y 19. Sí, aquí está. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si algo me queda claro, contra viento y marea y lamentablemente para algunos, es que Dios sí puede quitar tu nombre del libro de la vida. El que no esté inscrito en el libro de la vida no va a poder heredar las cosas del Señor. En otro momento ampliaremos esto de borrar nuestros nombres del libro de la vida. Fíjense que aquí dice que el que quitare de esta profecía, él también quitará su nombre del libro de la vida. Y los que no están inscritos en el libro de la vida son los que van a ser arrojados en el lago de fuego y azufre. Es decir, cuando una persona decide recibir a Jesucristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados, creer en Cristo por la fe que Él vivió, es el Señor, resucitó de los muertos, y está vivo, recibe el Espíritu Santo, es bautizado con el Espíritu Santo, es lleno con el Espíritu Santo y puede andar en el poder del Espíritu. Bien. Ahora, ¿quién es el autor de este escrito? ¿Verdad? Vamos a ver. En primer lugar, el autor estaba familiarizado con toda la tradición judía. Hay un autor que se llama, un profesor, Stefano Toroshi. Este profesor de una universidad en
italiana, él dice que aproximadamente hay más de 800 citas que da el autor de profecías del Antiguo Testamento. Pablo cita 200 según él, mientras que el autor de Juan aquí en Apocalipsis cita más de 800. Y de hecho, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, no recuerdo cuánto, hicimos también un estudio como este que estamos iniciando en el día de hoy, de estudiar Apocalipsis versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y fue necesario utilizar a Daniel, Ezequiel, Isaías, porque el libro de las profecías de Apocalipsis, o el libro de revelaciones de Jesucristo, ese es su verdadero nombre, Revelaciones de Jesucristo, es un libro que abarca muchas profecías que fueron dichas por los profetas en la antigüedad. Y él viene, las fortalece y las amplifica y las clarifica aún más. Si es verdad, hay una inclusión de símbolos, pero eso lo hablaremos un poquito más adelante. Ok, entonces, ¿cuándo este autor escribió esto? El autor lo escribió en el final del periodo de Domiciano. Domiciano era un emperador romano, era un rey, el rey principal de todo el imperio romano que existía para ese momento. Domiciano fue un perseguidor de la iglesia. Domiciano persiguió a muchos de los discípulos, fueron entregados en leones, muertos, crucificados, decapitados, todo un conjunto de cosas. Entonces, muchos libros tenían que ser escritos de manera anónima. En este libro de Revelaciones, el autor se identifica a sí mismo, según Apocalipsis 1:4, es una de las tantas citas, ¿ok? Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, el autor conocía a su destinatario. El autor, al escribir y decir quién es, no es que le esté escribiendo a alguien anónimo. Ahora, ¿qué Juan es? ¿Qué Juan es el que escribe este libro? Porque el nombre de Juan era un término y era un nombre muy popular en la época. Ahora, número 5. Este autor, ¿están conmigo? Este autor ejercía una autoridad apostólica sobre todas las iglesias que existían en la zona de Asia. Algunos le denominan Asia Menor. ¿Sí? Se sabe a través de los escritos de Ignacio, en que él vivió entre el año 35 y 107 después de Cristo, que escribió sobre el destierro de Juan. Y también se tiene la carta a los Efesios de este padre de la iglesia. Es decir, sabemos por la tradición de los padres existieron a finales del siglo I, siglo II, estamos hablando de los años 100 después de Cristo, hasta el 200, máximo 300 después de Cristo. Varios de los padres de la iglesia conocieron a los apóstoles o a los discípulos de los apóstoles de manera cercana. Tenían fresca todas las enseñanzas apostólicas, ¿ok? Eran obispos, eran autoridades en las distintas iglesias. Ignacio, Policarpo, son personajes claves en todo esto. Entonces, sabemos que Juan, hijo de Zebedeo, que uno es el hermano de Jacobo, de los 12 discípulos, muy probablemente y con cierta firmeza podemos pensar y afirmar que es el autor de este libro, ¿ok? Tenemos también los fragmentos de Harris, bueno, que estos son documentos encontrados, fragmentos, son partes de cartas originales que nos permiten fechar y ubicar la carta a finales entre los 80 y los 91 y los años 91 aproximadamente. En ese periodo de tiempo, 85, 91, 92,
es el tiempo que aproximadamente fue escrito eso a la iglesia. Número 7. Juan es el apóstol, es el receptor de esta revelación. Él dice, Dios, en el capítulo 1, después aquí me pueden seguir con la misma lámina si lo pueden ver. Dios, y quien dio a conocer, enviado por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese, cuando estudiamos Hebreos capítulo 2, se nos dice, a diferencia de los escritos de Éxodo capítulo 3, y la tradición judía así lo afirmaba, que Dios daba sus mensajes, pero esos mensajes llegaban a través de ángeles. Y así vemos en la epístola a los Hebreos que dice que el mensaje y la ley los llegó por medio de ángeles. ¿Ok? Aquí Juan está diciendo que, o Juan el apóstol, Juan, uno de los 12, que a él le llegó un mensaje de parte de Dios, le llegó una revelación. ¿Qué es una revelación? Es un descubrimiento, es dar a conocer algo oculto, ¿sí? Entonces le dice, me llegó un mensaje, y un mensaje profético, y me llegó un mensaje de parte de ¿quién? De Dios. ¿A quién? A mí, Juan. ¿A través de quién? De un ángel. ¿Quién enviaba ese mensaje? Cuando estudiamos más profundamente, vemos que es del Señor Jesucristo, cuando usted ve los versículos 7, 8, 9 y 10. Circunstancias de la redacción de esta carta. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Ok, todos sabemos, bueno, o muchos sabemos, que la isla de Patmos era una cárcel. Era una cárcel donde se desterraba a los prisioneros, muchas veces por razones políticas o por razones de otra índole. Era un lugar de mucho sufrimiento donde colocaban ciertos tipos de castigos a las personas. Y la Biblia, el libro de Apocalipsis, nos ubica que el autor está redactando esta carta y mostrando que el tiempo cuando él recibió esta revelación fue mientras él estaba en la isla de Patmos. Es más, otro de los versículos nos dice que él estaba en el día del Señor en el Espíritu. Así como nosotros estábamos en el Espíritu hace un momento, orando, siendo ministrados por el Señor, recibiendo de sus lenguas, recibiendo de su sanidad, así aún en medio de ese lugar terrible, Juan estaba adorando al Señor en el Espíritu. Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 4 que Jesús dijo, ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros vemos Efesios capítulo 6, versículo 18, que nos dice orando en el Espíritu, y 1 Corintios 14 nos aclara que ¿qué es orar en el Espíritu? Pablo allí lo revela claramente, es orar en otras lenguas, porque cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora e intercede. Y ora, según Romanos capítulo 8, con gemidos indecibles, que es una de las maneras de interceder en el Espíritu. Es orar conforme a la voluntad de Dios y bajo revelación del Espíritu, aunque nuestro entendimiento no entiende que estamos pidiendo, el Espíritu Santo sí sabe que estamos pidiendo. Entonces, este Juan está sufriendo persecución y tribulación. Y esto viene muy bien a todo lo que hemos visto en Mateo 24, porque la iglesia piensa que ella no va a padecer nada, pero vemos que la iglesia del primer siglo, veíamos en la semana pasada, y le remito al video que acabamos de publicar sobre cuando el sol se acabe, cuando el sol se oscurezca, y allí usted va a poder ver que en 2 Tesalonicenses capítulo 1 se nos habla de padecer que vamos a estar en gran tribulación.
En Apocalipsis se nos describe, y en Mateo 24, la gran tribulación. Pero toda la iglesia a lo largo de los siglos ha padecido tribulaciones. ¿Sí? ¿Qué otras circunstancias podemos tener? Los destinatarios de este libro. Este libro está compuesto de un conjunto de cartas que son redactadas en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que son dirigidas a 7 iglesias. Y ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. ¿Quién decide el destinatario? El Señor. El Señor le manda a que Él envíe ese libro de profecías y cartas a cada una de esas iglesias y todo el conjunto de la profecía a las iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son esas iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el siguiente mapa usted puede ver las 7 iglesias que aparecen allí. ¿Ves? Todas esas iglesias. Vemos arriba Pérgamo, luego Tiatira, Sardis en el medio, Filadelfia, Laodicea hacia abajo. Más hacia las zonas costeras encontramos a Éfeso, que era una ciudad muy importante del Imperio Romano, y Esmirna. Esas son las 7 ciudades, 7 iglesias a las cuales el Señor ordenó que les enviaran una carta de parte del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los destinatarios? Cristianos, creyentes en Cristo Jesús que vivían en la zona de Asia y específicamente en esas 7 ciudades donde había iglesias establecidas. Y se sabe a través de Ignacio y de otros escritos que el apóstol Juan fue sacado del lugar donde él estaba, que era Jerusalén, porque los judíos le prohibieron, después del año 70, le prohibieron a los cristianos reunirse con ellos en la sinagoga. Entonces ya los cristianos no podían estar y muchos de los apóstoles fueron esparcidos, según algunos de los padres de la iglesia, a Roma y a otros lugares diferentes. ¿Cuál es el propósito de este libro? Y es importante que ahora que vamos a entrar a estudiar en las próximas semanas este libro de Revelaciones, podamos ver, dice, mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Si lo resumimos en una palabra o en una frase un poco más entendible, es lo que va a suceder. Allí hay un elemento interesante que el Señor está proyectando a través de este libro, un conjunto de acontecimientos, un conjunto de plagas que van a acontecer en un momento de la historia. ¿Cuándo, pastor? Durante la gran tribulación. La gran tribulación que hemos visto a través de Mateo 24, la abominación desoladora y todas las cosas que van a suceder, el principio de dolores, es anterior a la gran tribulación. Nosotros estamos en los tiempos de parto, de dolor, pero vendrá un momento, y muy cerca pudiera estar, donde tal vez nuestros jovencitos, nuestros jóvenes, nuestras personas o aún nosotros mismos pudiéramos enfrentar eso. Las condiciones están dadas. Solamente falta mover algunas piezas del ajedrez para que veamos ese dominio de un hombre llamado anticristo, falso profeta, el anticristo, perdón. Falso profeta es otro personaje que es usado para apoyar bajo milagros y bajo enseñanzas a que la gente adore al anticristo. Muy bien, el género que se utiliza. Le voy a dar unos 7 aspectos rapiditos acerca de este tipo de literatura, ¿sí? Tenemos en primer lugar, número 1, la literatura apocalíptica revela lo que va a suceder, es decir, es un material profético, dice lo que va a venir y lo que está por suceder. Número 2, reafirma los eventos del fin. Cuando usted escuche la palabra escatología y usted diga, ¿qué es eso? Escatología es simplemente en los tiempos del fin, los tiempos de su venida, los tiempos finales y los acontecimientos que van a suceder sobre esta tierra
para crear una nueva era en el Señor, donde el Señor va a venir a reinar por 1000 años. Y luego que reine por 1000 años, va el Señor a establecer un juicio, que es el juicio del gran trono blanco, de aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Y luego veremos, todo eso nos lo enseña Apocalipsis y lo vamos a ver acá. Ver descender una ciudad celestial, la ciudad celestial donde vamos a vivir los que hemos creído verdaderamente en Cristo, los que estamos inscritos en el libro de la vida, los que hemos guardado el testimonio del Señor Jesús. Así nos enseña Apocalipsis. Fíjense que todo el pensamiento de todo el libro habla de los que perseveran. No basta que tú hagas una confesión de fe, no basta que tú digas, yo recibí a Cristo, hice una oración. Es necesario que tú perseveres hasta el fin. Mateo capítulo 24 está conectado con todo el libro Apocalipsis. No basta y no es suficiente que un creyente diga, ahora yo recibí a Cristo, como si salvo por fe, no importa lo que me suceda. No, eso no es lo que enseña ni Mateo 24 ni todo el libro de Apocalipsis. Tercero, describe el conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, sus instrumentos celestiales del bien y del mal. A lo largo de todo este libro vamos a ver una confrontación cósmica. En Éxodo capítulo 3 y los siguientes hay una confrontación cósmica. ¿Cómo es eso, pastor? Son los poderes del bien contra los poderes del mal. Fíjense que en el caso, y muy ilustrativo, de las 10 plagas de Egipto, ¿qué hizo Moisés? Lanzó su vara y se convirtió en una serpiente, ¿verdad que sí? ¿Y qué hicieron los sacerdotes y hechiceros de Egipto? Lanzaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Solamente que en esa confrontación de poderes, la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes. Y así igualmente vamos viendo a lo largo de esas plagas que los hechiceros fueron haciendo los mismos tipos de encantamientos que la obra de Dios hacía a través de Moisés. Por ejemplo, Moisés convirtió el agua en sangre. Ellos también convirtieron el agua en sangre. Le remito allá a Éxodo para que usted lo pueda ver. Entonces hay una confrontación del reino de las tinieblas con el reino de luz. De hecho, Dios le dio la instrucción al apóstol Pablo, y la vemos en Hechos capítulo 26, donde él dice, para que saques del reino de las tinieblas y lo traslades al reino de luz. Usted vivía en el reino de las tinieblas antes de recibir a Cristo, y si usted no ha recibido a Cristo, usted sigue viviendo en el reino de las tinieblas. Y según Efesios capítulo 2, Satanás opera a través de ti. Puedes verlo en Efesios capítulo 2. Pero si usted ya recibió a Cristo, usted tiene que andar guiado por el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ya no debemos andar como los otros, como las otras personas. Número 4. Dios tiene control sobre la historia y la naturaleza. Esto es uno de los elementos fundamentales de las enseñanzas de la literatura apocalíptica. Los sucesos no son cosas aleatorias. Según Apocalipsis, se nos dice que todo lo que va a suceder y todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia, Dios ha tenido control en ello. Dios ha permitido que los hombres impíos hagan cosas, que los hombres malos hagan cosas. Y ya lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque Dios permite que, como nosotros somos atribulados, los que un día nos atribularon, un día ellos van a ser atribulados, y ya lo vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Entonces Dios es justo, y Dios en su justicia permite que haya cosas del mal que sucedan, para que cuando venga su santo juicio, no es un juicio injusto, no es que Dios es perverso, no es que Dios es malo, no, sino que Dios es todos sus atributos a la vez. Él es amor, pero también Él es justicia. Y entonces vemos, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que llegó el colmo de su ira, de todas las maldades que hacían los hombres, y entonces vino la destrucción. Igualmente eso sucederá en el tiempo del Apocalipsis. Y sobre la naturaleza. Dios es el que tiene el control sobre los eventos naturales. Sí, Satanás puede operar sobre los eventos naturales,
Conocemos a través de Job que Dios le permitió a Satanás afectar a la familia de Job y sus bienes. Trajo hombres perversos que destruyeran sus bienes, que se los robaran, que mataran a sus hijos, que hubo un terremoto, si recuerdo bien, el evento donde cayó la casa sobre los hijos. Es decir, pueden haber elementos naturales donde Satanás interviene, pero detrás de él tenía una autorización de parte de Dios para operar. ¿Y qué buscaba Dios a través de eso? Mostrar que su siervo Job iba a permanecer fiel. ¿Cuál era el objetivo de Satanás? Atacar a Dios, porque Satanás siempre busca atacar y confrontar a los hijos de Dios y a los creyentes. Pero Job venció. ¿Qué vemos aquí? Símbolos, animales, colores y números. A lo largo de Apocalipsis vamos a estudiar distintas figuras. Cada color tiene un significado, cada número tiene un significado y cada animal tiene un significado dentro de la simbología. Las simbologías eran usadas para que los escogidos, los elegidos, los creyentes, los cristianos pudieran entenderla a través del Espíritu Santo y recibir revelación, y que quedara oculta para los impíos, para los malvados, para los enemigos, para los perseguidores, a los que se oponían al Señor. Sencillo. Y todo lo que usted estudia acá de Apocalipsis, usted lo va a recibir solamente si usted está conectado con el Espíritu Santo. No es un simple conocimiento. Las plagas, vemos en Apocalipsis 22:18, y ya lo citamos: yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están inscritas. Es decir, que cuando vemos los 7 sellos, los 7 trompetas y las 7 copas, hemos dicho que son niveles de juicio de parte de Dios, son plagas de parte de Dios sobre la humanidad. Y la frase característica que pudimos ver en la semana pasada es: y los hombres no se arrepintieron de sus pecados, sino que blasfemaron contra Dios. Y así van a seguir haciendo. ¿Cuál es la base central de este libro? En el versículo 7 usted lo va a ver, y eso no se le puede olvidar a lo largo de estudiar todo este libro, porque cuando entramos en los detalles muchas veces nos dispersamos en ellos, y el tema central acá es la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con sus nubes, con las nubes, perdón. Apocalipsis 1:7: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentaciones de él. Sí, amén. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a ser un evento visible, va a ser un evento mundial. Ya lo vimos en Mateo 24, con los símbolos del relámpago, de los buitres, de las señales. La segunda venida de Cristo dice: todo ojo le verá. Va a ser un evento mundial. Su segunda venida, ya lo hemos dicho en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y capítulo 5, que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estemos vivos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, y que siempre estaremos así con Él. Pero el texto dice, el capítulo 5 continúa hablando acerca de la segunda venida de Cristo. No es otro evento diferente. Y aquí en Apocalipsis 1:7 se nos dice y se nos alerta de que el Señor va a venir. Entonces tú tienes que estar pendiente. No es solo conocer el futuro, es estar preparado para el futuro. ¿Quién envía el mensaje? Ya lo dijimos, Jesucristo. Apocalipsis 1:7 dice: de parte de Jesucristo. Allí lo ven en el versículo 1:5. ¿Qué ha hecho por su iglesia? Eso es interesante. Juan, el apóstol Juan, presenta un currículo de Jesucristo para él redactar esto. ¿Cómo es eso, pastor? Fíjese, número 1, lo describe como un testigo fiel. Un testigo fiel es alguien que es leal, que cumple, que respeta los hechos, que dice la verdad. Un testigo fiel es el que da veracidad acerca de lo que está dando testimonio. Es un testigo fiel, ¿verdad? Un testigo que no tiene temor en las distintas circunstancias, sino que lleva el mensaje y comunica lo correcto, lo verdadero,
los siervos. 2, dice, el primogénito de entre los muertos. Aquí hace un énfasis entonces de que Jesucristo es la primicia de los que hemos de resucitar. 3, el soberano de los reyes de la tierra. Describe a Jesucristo como teniendo autoridad. Jesús no es un ángel. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Así nos describe la Biblia y los apóstoles quién es Jesucristo. Y en Apocalipsis es aún más tremendo cómo se ve esa combinación de Dios Padre y Dios Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo fluyendo en un mismo espacio, en un mismo tiempo y en una misma gloria. Al que nos ama y nos libra de nuestros pecados con su sangre. Es decir, Cristo es descrito como alguien que nos ha limpiado de pecado. Y 5, bueno, ya le dije, 4, y el 6 es, constituyó a la iglesia como un reino. Aquí hay un debate acerca del versículo 6, pero el texto original lo que nos dice no es que nos constituyó en reyes y sacerdotes, sino que nos constituyó en un reino de sacerdotes. Así expresa las distintas traducciones o las mejores traducciones de este texto. Nosotros somos un reino, pero somos un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Interceder por alguien. Nosotros tenemos la misión de interceder delante del Padre por todos los que no se han arrepentido, por todos los enemigos del Señor, por todos los que necesitan salvación. Y también somos los que debemos llevar la enseñanza. Es otra función de un sacerdote, llevar y enseñar la palabra. Entonces tú tienes que ser alguien que estudie la palabra. Y tenemos un Padre. Nosotros no somos huérfanos, nosotros somos hijos de Dios, de nuestro Padre celestial. O sea, tenemos una paternidad celestial. Nosotros estamos conectados con Dios. Juan capítulo 1 nos dice, versículos 11 en adelante, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Ok? Usted es una criatura de Dios, pero usted necesita arrepentirse y convertirse y creer en Cristo Jesús para poder ser hecho un hijo de Dios. ¿Qué más? Es descrito como el alfa y el omega. El alfabeto griego comenzaba con la letra alfa y terminaba con la letra omega. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Él va de la eternidad a la eternidad. Él va de la eternidad hasta la eternidad. Él va de lo infinito a lo infinito. Esto es lo mismo que está asociado con el otro elemento. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Dios vive en un eterno presente, porque Él es Dios todopoderoso. Él sabe todo lo que va a suceder y Él tiene control de todo. ¿Qué más dice? Él se declara Dios. En el versículo 1:8, usted ve que dice Señor Dios. ¿Qué más? Ya vimos esto. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es un título asignado a Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora es asignado ¿a quién? A Jesucristo. Es decir, el libro de revelaciones de Jesucristo nos presenta a Jesucristo como divino, como Dios. Los mismos atributos que tiene el Padre, Él también los tiene. Ahora, ¿cómo es eso de la autoridad, pastor? Ya eso lo hemos explicado en tiempos pasados. Dice que el Padre entregó toda autoridad al Hijo y que para que Él ponga todos sus enemigos debajo de sus pies, y que luego que Él haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, Él entregará su autoridad al Padre para que el Padre sea en todos. Eso así va a suceder en la eternidad. ¿Sí? Y es declarado todopoderoso. ¿Qué es eso? Poder ilimitado. Usted debe activar la fe. Pero ¿será que Dios me puede ayudar en tal enfermedad? ¿Será que Dios me puede proveer tal cosa? ¿Será que Dios me puede librar de la muerte? Sí, para Dios no hay límite. El límite es tu fe. El límite es su voluntad.
Pero muchas veces no suceden cosas, no porque es su voluntad, sino porque nosotros sencillamente, como criticó Jesús, somos personas de poca fe. Él dijo, tengan la fe tan pequeña como un grano de mostaza y le podrán decir a un monte, muévete de aquí y pásate para allá. Si te gustó nuestro video, dale me gusta, dale un like y suscríbete a nuestro canal, que estarás aprendiendo muchas cosas interesantes para edificar tu vida. Nos vemos en el próximo video, que va a haber mucho aprendizaje para tu vida. Dios te bendiga grandemente.